Parece que salió. Le voy a marcar a la casa. Vamos a ver. Sí. No sé qué está pasando con Claro, pero el internet está dando problemas. ¿Hay problema todavía? No, era que no te escuchábamos. Ah, ok. No se Todo está bien por aquí. escucha. Yo lo escucho. ¿Me están escuchando a mí? Sí. Adelante, entonces. Vamos a comenzar, hermano Dani. Vamos con la adoración. Que todo está Gracias, Señor, por tu amor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Gracias, Señor. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día, Señor, por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor.
y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria Padre a ti, nuestro que estás en los cielos, Señor nuestro y Dios nuestro, Señor. Este es su día, Señor, y hemos tomado esta hora para escucharlo, para edificarnos, para sentir la presencia de su Santo Espíritu entre nosotros, Padre. Tenga en su haber, en su gran amor, la misericordia de permitirnos conocer en este día más y más, Señor, de su plan de salvación en Cristo Jesús. Padre, la creación de la iglesia suya, de su pueblo, de su asamblea, Señor, de sus llamados, de sus salvados, Señor, por el sacrificio de Cristo. Que podamos comprender, edificarnos, Señor, que podamos predicar con denuedo las cosas que se nos van revelando a todos nosotros, Señor. Mis hermanos, todos estamos en comunión para esperar su presencia, para alimentarnos, Señor, para tomar de esa agua de vida eterna, para sentir en nosotros, Señor, esa nube de cobertura que llena los corazones y nos protege en este mundo. Ese globo de amparo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó entre nosotros, Señor. Bendito sea. Bendito sea Jesús de Nazaret, Cordero Santo, Hijo del Altísimo, bendito sea. Bendito sea Espíritu Santo de Dios, que en esta hora te invocamos. Invocamos tu presencia entre nosotros para que traiga no solo revelación, sino que nos muestre, Señor, tu poder, el poder del Padre del Hijo en su presencia, trayendo sanidad, paz y amor en todos los hermanos. Que si algún hermano está quebrantado de salud en esta hora, reciba el toque del Espíritu Santo, Señor. Que si algún hermano está entristecido, reciba el gozo de la salvación. Y recuerde que todos tenemos derecho a ser libres en este mundo. Que nada puede opacar nuestras vidas porque somos hijos de la luz. Bendito sea, Señor. Bendito sea porque vamos a iniciar el estudio, Señor, sabiendo que en él usted nos va a hablar y nosotros aquí dispuestos escucharemos, edificando nuestro corazón y nuestras vidas en el santo y divino nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenas y santa tarde a todos mis hermanos. La paz de Cristo sea con todos los hogares que han abierto su puerta para que el Evangelio entre en este día. Hoy vamos a conversar, hoy vamos a edificarnos, a recibir lo que el Señor nos tiene en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos avanzando día a día porque ese ha sido el plan que hemos elaborado para comprender. Sin embargo, debemos llamar a los hermanos la atención de que presten sus sentidos a las cosas que están pasando hoy en el mundo, porque estamos muy preocupados por la iglesia del Señor, que con inocencia está mirando al mundo como si lo viese y ellos debajo de un paraguas. Y resulta que todo lo que pasa en este mundo nos va a pasar a nosotros, aunque estamos en él, aunque estemos guardados por el Señor. Nos van a pasar las cosas. Lo que el Señor nos promete es ser nuestro auxilio en esas tribulaciones de este mundo. Pero para que el Señor sea nuestro auxilio en la tribulación que el mundo nos produce, tenemos que estar realmente en el Señor. No con un pie dentro y otro fuera, sino con los dos en el Señor. Y nuestra mente con adoración, como vamos a ver en este capítulo, adorando al Señor, no con la esperanza de que Él haga algo por nosotros, sino porque Él merece adoración. Vamos a comenzar la lectura, vamos a ir leyendo y viendo ciertas paradas para que nos edifiquemos mejor en este capítulo. Adelante, hermana Yadira. Gloria a Dios. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego.
y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Parada. Amén. Miren, he escuchado varias veces a los hermanos hablar de estas cosas y decir que Pablo cumplió con la ley, puesto que él era circuncidado, claro, lo circuncidado cuando niño, y además era un judío confeso de toda la vida hasta que el Señor lo llamó. Pero luego quiere aplicarle a la circuncisión de Timoteo el valor del cumplimiento de las leyes. Pensar así y no saber leer, cosa que no es raro, por lo menos aquí en República Dominicana, porque nosotros tenemos muchos letrados, pero muchos letrados analfabetos, que ni saben leer, ni entienden lo leído, ni pueden explicar lo leído porque no lo han entendido. Ahí está muy claro, muy específico, que cuando Pablo se encuentra con Timoteo, que es un muchacho, hijo de un griego y una mujer creyente, judía, Pablo quiere llevarse a Timoteo con él, porque Pablo tiene el afán de andar siempre con una persona joven, primero porque necesita que le ayuden a cargar con los libros, que no son los libros de hoy en día, son rollos de papel, de papiro, rollo o de cuero, son grandes rollos. Un rollo de eso podía tener hasta 6 metros de largo por 1 y 2 de ancho. Entonces él anda con todo esto, es una carga. Mientras nosotros hoy en día echamos en la maleta ropa, zapatos, camisa, falda, decoración para las mujeres, cosas para el pelo. En esa época, el afán de Pablo era llevar en su mochila, en su carga, los documentos que testificaban la llegada del Mesías. Pero quiero que entiendan que esos documentos eran todo el Antiguo Testamento, porque aún no se está escribiendo el Nuevo Testamento. Pablo anda con eso porque se encuentra con judíos donde quiera. Entonces él anda con el arma judía en la mano para demostrar que el Mesías llegó ya. Ese es uno de los problemas que tiene Pablo cuando llega a las diferentes sinagogas. Entonces, se quiere llevar a Timoteo, primero porque Timoteo es un buen ayudante joven, y segundo, porque necesita tener una persona joven que pueda sustituirlo a él y al grupo que como él van envejeciendo, porque esos viajes se hacían a pie, a caballo, en barco. Esos viajes no se hacían en avión y cosas como ahora, que estamos muy cómodos. Y esos caminos eran polvorientos y duros. Entonces necesitan ayuda, pero además de eso, en esa época se envejecía muy rápido y por tanto necesitaban tener gente joven que lo ayudara. Pero dice muy claro que hizo circuncidar a Timoteo por causa de los judíos, no para que fuera salvo, no para que tuviera salvación y para que hablara de salvación. Lo hace circuncidar porque va a andar con él y saben o van a darse cuenta tarde o temprano que es hijo de un griego. Entonces, si le hace la circuncisión, ya tiene la nacionalidad judía. Entonces, eso es lo que anda buscando Pablo, que este muchacho no tenga problema en el camino. Porque Pablo sabe que el trayecto que está llevando, que la caminata que él va llevando a cabo, es difícil, es dura, es fuerte, es de peligro. Y se trae con este muchacho a apedrearlo y matárselo a Pablo. Entonces lo pone a circuncidarlo por causa, dice muy claro eso, por causa de los judíos, no para que haya salvación. Le digo esto porque los rituales, ningún ritual, como le dije en la clase pasada, lleva a uno al camino de salvación, ni siquiera se lo indica. Y se lo digo porque anda un movimiento por ahí mesiánico que está circuncidando. Y hay un grupo de hermanos que sin ser mesiánico se circuncidan porque esa es la marca de la salvación. Porque como la palabra dice a los judíos primero y luego a los demás, ellos quieren entrar a la primera fila, que era su error.
Para estar en la primera fila, hay que ir de la mano del Espíritu Santo a donde Cristo Jesús. Los rituales, repito, los rituales religiosos, ninguno, absolutamente ninguno, nos lleva a salvación. La salvación está en Cristo Jesús. Por eso mismo, cuando usted oiga hablar por ahí que la salvación viene de los judíos, échale un boche ahí mismo, es una pecosada moral. Porque eso lo dice Pablo en la carta a los hebreos como una forma de incentivar a los judíos de que entiendan que es para ellos la salvación. Pero no es verdad que la salvación ¿Dónde estaban viene ustedes, de mi amor? Israel. Allá atrás. Ah, Y arriba. no puede venir de Israel, porque si viniera de Israel, entonces Ah, uno de nosotros déjame. ¿Y la tiene comida? salvación. Por favor, cerrar el micrófono. O sea, la salvación viene única y exclusivamente de Cristo Jesús, no de Israel. Como la fe. Abraham no es padre de la fe, porque el padre quien procrea, quien hace. Abraham no es padre de la fe. El padre de la fe es el Padre nuestro, nuestro Señor manifestado en Cristo Jesús. Por eso vamos a ver muchas veces, si tuvieseis fe, o sea, si comprendieran, si me entendieran. Entonces, esos elementos del judaísmo que están inoculados fundamentalmente a las iglesias evangélicas, hay que salirle al paso. Ni Abraham, padre de la fe, ni la salvación viene de Israel, ni la circuncisión, ni ninguna ley, absolutamente ninguna de las leyes llevan a salvación. La salvación está en Cristo Jesús. Continuemos. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que había acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Parada. Ahí tiene lo que le dije al principio. Llevaban y repartían las ordenanzas que le van a dar en el primer concilio. Recuerden que esa ordenanza era que no consumieran ahogado, que no consumieran sangre, que no consumieran alimentos dedicados a los ídolos. Entonces, Pablo anda con un paquetón de esa ordenanza. Recuérdense que no había imprenta en esa época. Todo eso se hacía a mano. Y Pablo sale del concilio de Jerusalén con ese paquete. Entonces, donde quiera que llegan, van dejando un rollo de esto, un rollo. Pero lleva testigos. Recuerden que Pablo salió con testigos de allá, para que vean que lo que él está llevando es real. ¿Por qué tiene que llevar testigos? Porque no hay un sello seco, ni una firma reconocida, no hay nada. Es simplemente un escribo que se siente y traduce todo eso y ya. Entonces necesita testimonio de que lo que está dejando es parte de un acuerdo que se dio en el concilio. Pero de esas 4 cosas que lleva ese rollo, Pablo realmente no le presta atención, cumple con llevarla. Pero Pablo sigue predicando el mismo evangelio que predicó desde el principio. Continúa Pablo con esa prédica. Por eso es que hace la circuncisión a Timoteo, porque él sabe que él va a seguir en lo mismo. Él no tiene miedo a que le den pedradas ni lo amenacen de muerte. Continuemos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos.
Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido allí. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Parada. Bien, oiga lo que dice ahí. Por primera vez aparece la palabra salpando. O sea, por primera vez Pablo y su equipo cogen un barco para irse. Yo creo que salpan son los barcos. Pero lo hacen después de 2 prohibiciones. Él que tenía planes de ir a 2 lugares que el Espíritu Santo no le había ordenado. Pablo es un hombre de oración. Pero Pablo no es un hombre de oración para estar pidiéndole a Dios que lo ayude con nada. Pablo es un hombre de oración pidiéndole al Señor que le abra camino, que le permita llegar a la gente a predicar. Cuando el Señor Jesús se le apareció a Pablo, fue un golpe muy grande en la conciencia de Pablo. El espíritu y el alma de Pablo se transformaron. Y él quería enseñarle a todo el mundo aquella cosa tan hermosa que nadie nunca había visto, ni ningún profeta había visto. Pablo lo recibió, la figura de Cristo Jesús en el desierto, camino a Damasco. Entonces Pablo tenía ese afán de enseñar eso. Llegan a Litra y allí lo que encuentran son mujeres que se reúnen fuera de la puerta de la ciudad. Noten que no se reúnen en la ciudad, sino fuera de la puerta de la ciudad. Tal parece que allí no había sinagoga. Y es posible que no hubiese sinagoga, porque esas mujeres estaban orando fuera de la ciudad, no tenían donde orar. Además, las mujeres no participaban en la sinagoga de nada. Para los judíos, la mujer era un ser despreciable, o mejor dicho, usable y nada más. Para ver una sinagoga había que tener 10 o más varones judíos. Entonces se ve que ahí no hay casi varones judíos, o hay menos de 10. Entonces ellas salen de la ciudad, o sea, de los muros de la ciudad, me imagino un lugar boscoso, donde van a adorar y buscar del Señor, sin orientación aún de a quién están buscando, pero sabían que había un Dios único en esas mujeres. Así hay muchos seres en este mundo que no saben, no buscan de Cristo, pero saben que hay un Dios. Y esa gente que saben que hay un Dios y que no conocen a Cristo, son las personas indicadas, llamadas, marcadas, señaladas por el Espíritu Santo para que tú y yo le llevemos el Evangelio. Esas mujeres tenían referencias, no conocimiento. Por eso es que dice que oyendo hablar a Pablo, pero mira, esto es lo que buscamos, esto es lo que necesitamos. Entonces, dan arrepentimiento y piden bautizo. Entonces Pablo la bautiza. Lo que nos da a nosotros entender justamente lo que nos dice la palabra en capítulos anteriores, en los evangelios. Cuando Jesús dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo envía. Ya esas señoras estaban señaladas por el Padre. Entonces lo que dice Pablo es llevársela a Jesús.
Mira, la salvación es a través de Jesús. Tú no puedes llegar al Dios único si tú no llegas a Jesús. Eso no era extraño, que gente que llegue en Dios en esa época. Se nos ha vendido la idea de que solamente Israel conocía del Dios único, del monoteísmo. Y eso no es verdad. De hecho, la palabra Babilonia significa la puerta de Dios. O sea, ya los babilónicos conocían de un solo Dios. Lo que no lo sabían era Cristo Jesús, porque no lo conocían. Y el hecho de que los misioneros o los apóstoles encontrasen en algunos pueblos donde fueron receptividad, determina que ya la persona tiene una precondición para entender y para aceptar el evangelio. Continuemos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Parada. Bien, miren, noten, por segunda ocasión, noten esto. Salimos. O sea, el escritor se está incluyendo. Cuando dice salimos, él es parte del grupo que salió. Recuerden que le decía cuando hablaba del libro de Juan, que Jesús, Juan, Pedro, y incluso comenzando los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar la palabra ellos, los judíos, ustedes, nunca los que estuvieron con Jesús se volvieron a sentir judíos a partir de conocer a Jesús. Siempre hablaban de los judíos, los escribas, los fariseos, los saduceos. O sea, ellos no se sentían nacionales ya, porque esa nacionalidad implicaba un compromiso religioso como lo tiene hasta el día de hoy. Entonces eso hay que marcarlo muy bien. Por eso Lucas dice, salimos. Entonces cuando llegan allí aparece un hombre con una mujer que es adivinadora y comienza a decirle, esos hombres son siervos del Dios único. Esos hombres son mensajeros de Dios. ¿Y por qué tiene Pablo que incomodarse por eso? Hoy no le está diciendo la verdad. Que lo diga ese demonio que está diciendo la verdad, no tiene por qué incomodarse. Porque no está diciendo esos son falsos. Está diciendo esos son los verdaderos mensajeros de Dios. Esos que van y son mensajeros de Dios. Entonces, ¿por qué se incomoda Pablo? Oh, porque resulta y viene a ser idéntico que la publicidad de estos días que nos come el cerebro. Pablo tenía el sentido muy bien puesto y no se iba a consumir su cerebro, porque era un hombre de Dios, firmemente creyente en el Dios y en el Cristo Jesús. Y sabe muy bien que todo lo que un demonio dice a favor del evangelio tiene un prurito de destrucción del evangelio o de beneficio para él. Le está sacando provecho al sacrificio de la cruz. Y Pablo lo sabe. Si esa mujer dice eso y mañana Pablo predica y hace obra en ese pueblo, entonces ese demonio va a decir, se lo dije que son los enviados del Dios único, se lo dije que eran mensajeros. Entonces la credibilidad en lo que esa mujer decía
se iba a aumentar, por tanto iba a aumentar el costo de su adivinanza y el costo de su trabajo y el beneficio de su trabajo, perdón, para el propietario de ello. En el momento mismo en que esa mujer declarara una verdad pública que se iba a demostrar en público inmediatamente, porque Pablo llegó ahí para eso, esa señora, esa mujer que lo está denunciando, iba a coger prestigio, iba a coger brillo con ellos. Entonces su negocio se iba a aumentar. ¿Qué mensaje nos deja esto? Hay muchos, no quiero señalar, porque no soy quien para señalar. Líbreme el Señor de juzgar a nadie. Hay muchos que predican el evangelio con la visión del demonio, como esa mujer, para sacar beneficios. Y hacen obra y milagros en sus iglesias para sacar beneficios, para coger prestigio. En el momento mismo en que cualquier persona que predique el evangelio lo use para darse brillo, darse importancia, sacar provecho, ahí mismo están hablando los demonios que esa mujer tenía. Porque el evangelio no es para darle prestigio, ni brillo, ni autoridad, ni elevar a nadie. Absolutamente a nadie. Solo a Cristo Jesús. Entonces las iglesias, los predicadores que están buscando el prestigio, anunciando el evangelio, que están importantizándolo a costa del evangelio, tienen justamente ese mismo espíritu que esa mujer tenía. Ni más ni menos. Es un espíritu de aprovechamiento del evangelio, de ordenamiento del evangelio, de beneficios del evangelio. Pongamos la atención a eso. Que eso no se escribió para leer y decir, y entonces le sacó el demonio y tuvo un problema. Ese demonio está vivo todavía y activo, como están otros tantos demonios. Si esa mujer adivinaba y daba consejería, era porque había futuro mucha gente, porque el demonio conoce el futuro. Pero chocó con el futuro de la salvación. Con ese no iba a sacar provecho. Eso es lo que promueve a Pablo a reprender ese demonio. Y estoy seguro, absolutamente seguro, que esa mujer entró en el plan de salvación. ¿Por qué? Porque le sacaron él o los demonios que estaban en ella. Quedó limpia. Y cuando el Señor saca los demonios de un alma, de un ser humano, queda limpio para él. Totalmente limpio para él. Continuemos. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Parada. Oigan cómo dice ese versículo, cómo comienza ese versículo. Los amos, serán muchos hombres que andaban con ella, sacando provecho. Esos se paraban en un lugar, hacían un círculo. Ah, ustedes recuerdan en el Parque Enriquillo, los más adultitos, porque yo no soy tan viejo para eso. Pero ustedes recuerdan en el Parque Enriquillo que se paraban uno, incluido con una moneda. Entonces el papelito aquí, allí, acá. ¿Qué está metido el caballero? ¿Qué número es su cédula ahí? ¿Alguno de ustedes vio eso? Si no lo vieron, yo lo viví. Se ponen, de hecho, cuando el PRD llegó al gobierno, nombraron como jefe de personal a un fulano que llevaban el telépata. Eso lo recuerdo yo muy bien.
porque ya yo estaba en el hospital. El telépata, le decían el telépata, porque vivían en esos parques haciendo esas acciones y en el interior del país. Iban hasta México con eso, yo conozco personalmente y soy amigo de uno de esas personas que iban a México donde quiera a dar aliento, a decir el futuro, a hacer preparaciones. Por eso dice ahí, sus amos, porque mientras se distrae una persona que le están hablando, ellos están investigando en torno a ellos cosas de la otra persona y se la transmiten al adivinador o a la adivinadora cuando se le acercan y tienen clave para eso. Cuando dicen, ¿de qué color es la blusa? Blusa es azul. Azul, ahí adivinan. Y el pantalón largo de este caballero, ellos saben que el pantalón largo tiene que ser crema. ¡Crema! Entonces ya, es un adivino. Eso es lo que pasa con eso que está ahí. Pero esos elementos están ungidos de demonios. Están llenos de demonios. Entonces, fíjense qué poder tienen en esa sociedad. Dicen que agarraron a Pablo y su compañero preso y lo llevaron a las autoridades. Ellos lo agarraron y lo llevaron a las autoridades. ¿Por qué tenían tanto poder? Porque las autoridades permitían eso, porque también a ellos lo admiraban y además le daban su beneficio de cuando en vez. El negocio no era solamente de ellos, las autoridades están mezcladas con eso también. Porque en esa época todos piden algo, como un impuesto. Si tú vas a estar aquí en la plaza haciendo esto, tienes que darme algo. O sea que los impuestos municipales, como los impuestos estatales, no son de ahora, son muy viejos. Entonces atraparon a Pablo y sus compañeros y se lo llevaron a las autoridades. Noten que dicen, estos ciudadanos siendo judíos, alborotan nuestra población. Noten eso, siendo judíos. Sin embargo, en ese momento Pablo no dice yo soy romano. Vamos a ver ahorita por qué dice siendo judío. Continuemos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Parada. Noten lo siguiente. Dice que lo azotaron con vara, no con látigo. Lo meten en el calabozo y en la noche ellos están adorando al Señor. Como dije en principio, no están pidiendo que lo libere de la cárcel. No están pidiendo que intervenga por ello el Señor. Hay una canción cristiana que se le repitió 2 o 3 veces, que simplemente alaba. Si está en problemas, alaba. Si hay dificultades, alaba. Alaba al Señor, pero no buscando soluciones. Alaba al Señor porque Él es digno de adoración. No que tú eres digno de solución. Él es digno de adoración, de exaltación, de honra y de gloria. Tú ni yo somos dignos de solución en el Señor. Entonces, Pablo, al igual que Pedro cuando estuvo preso, está adorando al Señor, adorando en alabanza. Y eso tenemos que entenderlo, que nosotros queremos ir al evangelio, al Padre. Ay, Padre nuestro, ay, Dios mío. Usted lo que está buscando es solución en el Señor. Usted quiere ordeñar una vaca que no es suya. Y eso es
casi lo mismo que Pablo está repudiando con esa mujer. No busques solución en el Señor cuando tú tengas problemas. Déjale los problemas al Señor para que Él te dé la solución. Hay otro cántico cristiano que dice que nuestro Dios es mayor que nuestro problema. Entonces no le pidas solución, adóralo, alábalo, exáltalo, glorifícalo en medio de los problemas. Cuando tú glorificas al Señor en medio de los problemas, inmediatamente tú estás golpeando al enemigo. Por tanto, está luchando por tu solución. Y la obra se produce en el que está adorando, el que está alabando, no el que está pidiendo que le solucione. Y eso hay que tenerlo claro. Cuando Pablo está haciendo eso, no había nada escrito que dijera que pidiéndole a Dios libertad, inmediatamente lo iban a soltar. Y otra cosa que hay en esos versículos. Ahí llegó un terremoto. La cárcel no se cayó. Eso no es verdad, como predican algunos hermanos. Eso no es verdad. La cárcel no se cayó. Ahí lo que dice, se abrieron las puertas de la cárcel. No se cayeron las paredes de la cárcel. Se abrieron las puertas de las puertas de la cárcel. Qué cosa muy diferente. Igual que pasó con Pedro, que se cayeron, las cadenas se abrieron y se separaron. Continuemos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Parada. Bien. Gloria a Dios. Oigan lo que dice eso. El carcelero se va a matar porque en esa época el que dejaba de escapar un preso pagaba con su vida si no aparecía el preso. Tenía que salir a buscarlo y si no aparecía, lo mataban a él. Tal parece que este hombre era muy noble porque se iba a matar porque sabía que no iba a salir a buscar a nadie. Pero donde llega cuando Pablo dice no te haga daño, que estamos aquí, óigame, es una persona que está depresiva y temerosa. Acaba de recibir un mensaje de muerte. Se fueron los prisioneros. Inmediatamente Pablo dice, no te hagas daño, estamos aquí. Cuando este hombre ve estas personas que en vez de salir huyendo, van a socorrerlo a él, ese es el amor del Señor. En vez de escapar, van y se acercan. No te haga daño, ven que estamos aquí, huevo y tranca. Entonces, ¿qué hace el carcelero? Lo lleva a la casa de él porque es de noche. Él le limpia las heridas. Él le limpia las heridas. Le prepara cena en su casa. Le da de comer y todo. Y después lo lleva otra vez a la cárcel. Por eso digo, la cárcel no se destruyó. Se abrieron las puertas. Y volvió y lo encerró. Pregunta. ¿No sería ese el varón macedonio que en visión vio Pablo? Que decía, ven y ayúdanos. Ese hombre estaba por salvación. Ese hombre tenía el llamado y no sabía por dónde, cuál era la puerta. Y la puerta fue el amor que demostraron esos prisioneros. Fíjense qué cosa más hermosa. La responsabilidad frente a él. La libertad nuestra no merece la muerte de este hombre, porque la libertad nuestra nos la da Cristo Jesús. Por tanto, aquí nos quedamos. No te hagas daño. Cuando él vio ese gesto, está viendo el amor del Señor.
Por eso se lo lleva a la casa, lo limpia, me con su esposa, le limpia las heridas y vamos, cuando amanece, vamos otra vez para la cárcel y lo lleva y lo tranca de nuevo. Y Pablo, Lucas, Timoteo, cogen para allá. Vamos para allá. Se trancan de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos no son delincuentes, son predicadores. Y el que anda predicando al Señor no puede andar con miedo. Si algo se le ofrece que le tranca el camino, como es la cárcel, y no estoy hablando ahora de cárcel de paredes con barrotes, hablo de cárceles espirituales, el Señor lo libera. Entonces vuelve y lo tranca. Qué cosa más bonita. Pero imagino que lo tranca ahora conversando con ellos y hablando. Me imagino que vamos a tirar un domino aquí en lo que llegan las autoridades. Entonces, ¿qué pasó ese día después que amaneció? Dígame eso, a ver qué fue lo que pasó. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Párate ahí, a él y a quién. Y todos los que estaban en su casa. Ah, porque fueron gente a la casa a ver lo que había pasado. Porque el terremoto llama la atención. ¿Y qué pasó? Y esta gente, y no se fueron huyendo, han dado un ejemplo a una comunidad. Continúa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Parada. ¿Ustedes están oyendo eso? Mandan los magistrados a que los suelten. Y el carcelero dice, ahora salgan y váyanse. Pero no fueron los magistrados a despacharlo. Los magistrados ordenaron que lo golpearan y lo trancaran, pero no van a liberarlo. Entonces, sígueme leyendo, ¿qué es lo que hace Pablo ahí? Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viendo, les rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Oigan eso. Lo mandan a soltar, pero en un momento yo no recibo esa orden que vengan a soltarnos lo que nos trancaron, que vengan a soltarnos lo que nos golpearon, porque nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Se acuerdan que le dije ahorita que las personas que cogieron a Pablo y su grupo preso, los dueños, los amos de la muchacha, adivinadora, dijeron, estos judíos, y Pablo se quedó callado, dijo, estos judíos, ¿a qué vino que ellos dijeron? Ustedes noten que dicen que son judíos. Y después que Pablo dice entonces, somos ciudadanos romanos, todo el mundo tiembla. ¿Por qué? Porque Sidra era una colonia romana. Y como colonia tenía mucha libertad, de menos una, tocar a un ciudadano romano. Si tocaba a un ciudadano romano podía perder todas las libertades que tenía. Tenía bajos impuestos, tenía garantía de seguridad, en caso de falta de alimentos se lo daba el imperio, tenía de todo. Pero ellos se convertían en informadores del imperio. Pero no podían tocar un ciudadano romano. Eso pasa igual que en Puerto Rico. En Puerto Rico no hay quien condene a un norteamericano blanco. No hay quien lo condene. Se lo llevan para Estados Unidos. Eso pasa aquí con nosotros también.
Cuando Estados Unidos tiene un problema, por ejemplo, con la droga, aquí siempre se habla de lo pidieron, lo pidieron, lo pidieron. ¿Ustedes han oído alguna vez en la República Dominicana pedirle a Estados Unidos que mande un prisionero allá para acá? Yo quiero oírlo. Yo quiero oírlo. De hecho, con la muerte del profesor universitario, hubo un señor que se asiló allá en Estados Unidos. Se asiló no, corrió para allá. Lo están esperando todavía. Lo están esperando para el juicio todavía. Y están discutiendo si lo envían o no lo envían. Esas son las colonias. No pueden tocar los ciudadanos del imperio. No pueden tocarlo. Y ellos metieron de tocarlo, se metieron en miedo, porque inmediatamente, si Pablo lleva esa queja al imperio, le quitan a ellos. Y con tanta prueba como tenía Pablo, le quitan a ellos la condición de colonia y le quitan todos los beneficios del imperio. Y las autoridades se van todas a pique, se van todas de ahí. Le ponen un gobernador. Fíjense que decían las autoridades, los alguaciles. Entonces hubiera un gobernador que representa al imperio y ya. Ese era el miedo que tenían. Por eso es que Pablo dice, no, que vengan ellos a soltarnos, que nosotros somos ciudadanos romanos. Tal parece que no le preguntaron a Pablo cuando le dieron golpe nada. Nada le preguntaron, sino que le entraron de una vez. ¿Por qué le entraron de una vez? Por el negocio que le dijo primero. Es que lo que sacaba el negocio esa adivinadora no eran solamente los amos de ella, también las autoridades. Pero inmediatamente le entraron. Después entonces salen huyendo y cogen miedo. Eso es lo que está pasando. Entonces Pablo va a la casa de Lidia. Qué cosa más hermosa. Y ellos consuelan a los hermanos. En vez de los hermanos consolarlo a ellos. Ay, hermano Pablo, ¿qué le han hecho? Y Luqui, que te dieron duro, ¿eh? Timoteo, mi hijo, tú tan jovencito aguantando golpes. ¿Ya tú te imaginas? No. Ellos consolaban a los hermanos. Cuando ellos consuelan a los hermanos, le están incubando, le están ejemplarizando, haciendo un ícono de soporte por el evangelio, de valor por el evangelio, de sacrificio por el evangelio. Le están dando un ejemplo que hoy en día no estamos recibiendo. El que está golpeado y maltratado, cansado, agotado, acabando de salir de la cárcel, al igual que aquella vez que lo dejaron muerto, es quien está consolando. Ese ejemplo no solamente es de Pablo, ese ejemplo de Cristo Jesús. En vez de ser consolado en la cruz sirvió para consolación nuestra. Sirvió para consolación nuestra en la cruz. Ese es el ejemplo que lleva Pablo. El cristiano ha de ser un tipo de valor, de coraje, de fuente de consejería, de ayuda y de consolación para los más débiles. De eso se trata ese episodio que estamos viendo ahí. De repetir en otra escena el ejemplo de Cristo Jesús. Dios le bendiga a todos y a todas. Pregunta. Amén. Los hermanos que tengan algo que compartir, alguna pregunta. Gracias, Espíritu de Dios. No hay preguntas. Bueno, No hay intervenciones. yo voy a aprovechar en lo que algunos hermanos se animan a participar, y es que le comentemos esa actividad tan importante que se realizó en el día de ayer con tantos hermanos cristianos. Sí. Sí, es que bueno tenemos sepan aquí que a Miguelina Jorge,
Sí. Una persona El Señor, extraordinaria. el Señor usó a la hermana Miguelina Jorge para llevarnos a la iglesia episcopal en el día de ayer y tuvo una actividad hermosísima, con una manifestación del Espíritu. Bueno, como solo el Espíritu puede hacerlo. Esa misma actividad, esa misma conferencia, la conferencia que estamos dando sobre la guerra ucranio-rusa, porque cada día salen más y más informaciones, tengo que buscar la forma de cómo sintetizarla, porque el miércoles que viene la vamos a tener también en la Iglesia del Calvario de la Abraham Lincoln, Asamblea de Dios, Iglesia del Calvario, Asamblea de Dios de la Abraham Lincoln a las 7:30 de la noche. Esos hermanos quedaron muy contentos, esos hermanos de la Iglesia Episcopal, y fueron hermanos muy participativos, excelente recibimiento que nos dieron, y por todos ellos la gloria del Señor, que tocó esos corazones y los seguirá tocando porque el Espíritu Santo mora entre ellos y así ha de morar entre nosotros. La hermana Miguelina conoció de la conferencia y la llevó. Ella es directora del colegio episcopal y llevó la conferencia para allá y estaba hasta el decano, el corrector de los colegios episcopales estaba ahí con nosotros y el Señor se manifestó, realmente se manifestó el Señor allí para gloria de su nombre y esperamos en Cristo Jesús que se manifieste el próximo miércoles para los que no pudieron, los que no han oído la conferencia, el miércoles que viene estará en el Calvario, en Abraham Lincoln, casi en la esquina de la aduana, esa iglesia que está ahí, en la acera contraria a la acera de la aduana, para gloria del Señor. ¿Quiere decir alguna pregunta? ¿Algún hermano? Bueno, sí, decir que Pablo no era evangélico. No. Pablo era cristiano. Y Así predicaba mismo. a todos. Después fue que nos dividimos y empezamos a partir en pedacitos. Así mismo es, mi hermano. Así Tenemos- mismo es lo que te acabo de decir. Por eso el afán nuestro de ir donde hay otros hermanos de cualquier denominación, en siendo cristianos, ahí estaremos. Así Porque es. Pablo, ni Lucas, ni Juan, ni Mateo, ni ninguno eran cristianos. Evangélico. Evangélicos, eran todos cristianos. Todos fueron cristianos, no evangélicos, ni protestantes, ni católicos, ni romanos, cristianos. No, porque no había nada de eso antes. No, porque eso es la división, vino después que aparecieron los cuartos en los ministerios, Sí. que apareció lo mío. Por tenemos eso a la hermana. yo decía, Adelante. que dice que, bueno, Pedro pasaba y Pablo, no sé Pedro, pero Pablo decía que por donde pasaba con la sombra se sanaban los enfermos. El poder de Con Dios Pedro estaba la sombra, tan fuerte. ¿Cómo es? con la sombra de Pedro. Ujú. De la sombra, ¿verdad? Sí, la sombra de Pedro. Óyeme, el poder que había depositado el Espíritu Santo sobre Pablo. ¿Pablo o Pedro fue que lo? Pedro. Ah, bueno, pues sí, pero también los dones fueron repartidos Para entre todo el todos. mundo. Todos tenemos. Y entonces, ¿cómo esa manifestación hoy no se ve tan frecuente sobre los hermanos que estamos en la calle llevando el mensaje? Eso a mí siempre me ha preocupado, porque en su nombre lo que haríamos, los milagros, aunque los milagros son señales más que otra cosa, los milagros no necesariamente salvan. Pero No, en las no salvan manifestaciones ninguno. Los milagros no salvan a nadie, curan. Sí, pero esa proliferación de que la gente identificara ese va con el poder del Espíritu Santo. Amén, así es. Sí, y eso realmente, bueno, de hecho, en una actividad que estaba en una iglesia, había una congregación habían como 20 pastores y una persona cayó endemoniada y le dio golpe a todos los pastores y yo me fui triste, yo me fui llorando. Bueno, Porque vamos a pasar a Dani.
Sí, muy Teníamos bien. otros Era parte hermanos. de lo mismo, Ajá. era parte de lo mismo, de todo lo que se habló hoy. Es decir, esa Sí, sí, esencia de lo que estoy hablando. El poder de sí. Pablo, estar preso, salir que prácticamente de una manera como solo Dios lo sabe hacer. Hay que tomar en consideración que es el mismo Dios, lo que no somos son los mismos cristianos. El fallo está en nosotros, no en el Señor. Hay una canción de Marco Vidal que habla muy claro de eso. ¿Dónde están los hombres como Elías que preferían la muerte a negarme a mí? Eso es, no son los mismos hombres, es el mismo Dios, pero no somos los mismos creyentes. Amén. Amén. Tenemos ¿Quién más, dos hermanos Yanira? más, dos hermanos más. Sí. Tenemos a Miguelina Jorge, que hace un rato levantó la mano, y luego a la hermana Margarita. Muy bien. Miguelina, adelante. Muchísimas gracias, Deyanira. Muchas bendiciones para todos. Doctor Nazaret, muchas más bendiciones para su vida. Amén, amén. Gloria a Dios. Agradecer por esa semilla que ustedes esparcieron ayer. Y como usted lo ha mencionado, no importa dónde Dios nos lleva a predicar el evangelio. Tenemos que predicarlo fuera y dentro para que la palabra pueda cumplir. Y por eso estamos Amén. muy agradecidos de usted, porque al ustedes ir a sembrar esa semilla allí, ustedes no se imaginan a cuántas familias también están siendo impactadas. Amén, la gloria del Señor. Por eso tenemos que quitarnos este sello de que el cristiano es solo una denominación. El Amén. cristiano es todo aquel que ha creído y ha confiado en Cristo Jesús, La gloria del Señor. independientemente en qué congregación el Señor lo ha colocado. Porque el Señor no va a tener a todo agrupado en el mismo lugar. Él nos Amén. va Así a es. expandir. Y por eso nosotros tenemos que edificarnos cada día con la verdadera palabra. Gracias, Amén. Deyanira. Gracias, doctor. Amén, Amén. La amén. gloria del Señor. Margarita, adelante. Dios le bendiga a todos abundantemente en este día. Amén. Amén. Quiero darle gracias a Dios por una vez más, por Nazaret, Amén. Nazaret sabe que en Jaina y para la hermana Miguelina Jorge también, nosotros crecimos en la iglesia episcopal y tuvimos el primer encuentro con el Señor en esa iglesia por mucho tiempo. Y el Señor nos llevó a otros lugares donde nos ha enseñado a amar de otra manera sin olvidarnos quién es la verdadera fuente de amor. Y por eso Amén. la iglesia episcopal está en nuestros corazones y sabemos que ahí también se ama y se conoce a Dios y tienen a Jesucristo en el lugar correcto. Amén, así es. Amén. Y quiero elevar una oración en el Señor de manera especial en esta hora por dos de mis queridos hermanos de aquellos tiempos de cada vez que ustedes me oyen diciéndole a Nazaret, es porque hay una familiaridad de su familia y la mía desde Jaina. Y quiero elevar una oración a Dios primero por Nazaret, pidiéndole a Dios que le siga iluminando y porque mañana es su cumpleaños. Amén. Así es. Qué bueno. Cierra la clase de hoy con todo eso. Gracias. Está bien, Nazaret, está bien. Delatadora, muy bien. Gracias, mi amor. Margarita, Dígame. también Luz cumplió año el día 8. Ahora iba para allá. Yo me oyó que cuando comencé dije 2 oraciones. Muy bien. Pero tengo que comenzar por el jefe, espérese. No se pierden eso. No. Y entonces, miren, y la otra persona es a Luz, como ustedes le dicen, a la Danis. Ustedes han oído lo que han estado un tiempo, el testimonio que yo le di de hace más de 15 años, que el Señor la usó como vaso para comenzar este ministerio. Y hasta Amén. aquí el Señor nos ha permitido estar a cada uno
creciendo en el conocimiento de su palabra y amando más al Señor y su palabra. Y le damos gracias a Dios porque por tener dos seres humanos tan especiales en este grupo como son la Danis o Luz, como ustedes le dicen, y Nazaret. La Dani es mi comadre, mi hermana. Yo soy la madrina de su primer hijo. Somos colegas, compañeras de estudios, amigas, hermanas. Y Nazaret, bueno, somos de San Juan y de Jaina. De Jaina, así es. Y le damos gracias a Dios por ello. Y vamos a orar por ellos y dándole gracias a Dios. Perdónenme la ronquera, por las enseñanzas de hoy, hermanos. Lo que el Señor nos enseñó a través de Pablo y a través de Nazaret en esta noche es que el amor del Señor tenemos que mostrarlo independientemente de las circunstancias donde nos lleve la vida. Amén. Porque nosotros somos los representantes de Dios en esta tierra. Si verdaderamente no somos cristianos. Así es. Padre Santo y Dios bueno, gracias te damos por este día maravilloso que tú nos das, por las expectativas que tú pones en nuestros corazones para esperar este tiempo, para escuchar tus verdades, que tú, Señor, iluminas con tanto poder la mente de tu Hijo Nazaret, Señor. Señor, te presentamos su vida de manera especial. Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús, Aleluya. tú veas los deseos más recónditos de su corazón Oh, Santo. y lo bendiga con bendiciones especiales del cielo. Oh, Estas gracias. bendiciones que solo vienen de ti, que son verdaderamente atesoradas en nuestras vidas Oh, Santo. y en nuestros corazones. Santo. Que tú le permitas, Señor, disfrutar un año más de vida, siempre caminando de tu lado Oh, y bendito. siempre Señor. mirándote a ti, la fuente de vida. Santo. Gracias por su testimonio, gracias por su vida, Señor. Gracias. Señor, y gracias también por la vida de la Dani. Permite que ella pueda vivir un año también de alegría y gozo, sabiendo que tú no la dejas ni la desampararás nunca, En el porque ella ha nombre decidido servirte y creerte. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, del Señor. que toman de su tiempo para sentarse a tus pies, a tomar lo mejor que nos da la vida y que nunca será quitada de nosotros. En el nombre El de pan Jesús. de la enseñanza, el pan de vida, tú, Señor Jesucristo. Oh, gracias, Señor. Gracias por manifestarte a nuestras vidas. Gracias por la oportunidad de conocerte cada día más a través Sí, de la Señor. enseñanza de tus hijos, de tu Hijo amado, Señor. Te pedimos una bendición muy especial para Nazaret, que tú sigas, oh Espíritu Santo, iluminando su vida cada día y que él pueda, Señor, cada día más depender de ti y solamente de ti, Señor, para gloria de tu nombre, edificación de su alma y de todos. Oh, alabado sea. Lo va a llevar a que escuchen la verdad del Evangelio, Señor, En el con la nombre de intrepidez Jesús. que solamente tú, Señor, puedes dar y el apoyo que solamente viene de ti, Señor. Te damos gracias por cada vida que está oyendo estas enseñanzas, Señor. Sí, Señor. Que tú nos Bendice la sigas, familia. Señor, iluminando y poniendo en nuestros Bendice, corazones Señor. el deseo de buscar cada día más de ti. Y a ti damos toda gloria, honra, poder y alabanza en este día y por todos los días de nuestras vidas. Bendice. Amén y amén. Dios lo Bendice, bendiga. hermana. Amén. Hermanas, en la Amén. paz de Cristo sea con la hermana Margarita. Y Amén. oraciones con la gracia y la presencia del Gracias. Espíritu Santo. Gracias, mis amados. Gracias. Benditos sean por todos ustedes, la paz de Cristo en sus hogares, en sus corazones. Disfrútenla. Y acuérdense que la Semana Santa es santa, no Amén. semana playera. Perdón, yo quiero decir algo, por favor. Sí, Ajá. sí. Juanita, Mire, yo adelante. doy las gracias por la oración que hicieron por mi madre. Lo que pasa es que cuando empezó
El sábado pasado yo todavía estaba en la misa y no pude oír la oración, pero gracias de corazón a todos. Amén. Amén, amén, hermano. Amén. Amén. Bueno. Dios Bien, bendiga. Dios les guarde Amén. a todos. Dios le bendiga a todos. Amén, Santifiquemos amén. la semana. Bendiciones, Josefina y todos, Luz, todos. Amén, amén de ella, amén. Bendiciones.